Hola, buenas tardes. Me presento, mi nombre es Jared Casillas y en esta tarde, en esta exposición, vamos a hablar un poco sobre la ciencia de datos, específicamente sobre los tipos de datos que existen, el flujo de trabajo en la ciencia de datos, cuáles son las etapas principales, las formas de recopilación de estos datos, de almacenamiento y también de los aspectos éticos que deberíamos de considerar al manejar esta información. La ciencia de datos, pues es un campo muy importante. Esto debido a que en la actualidad, pues nos permite analizar grandes cantidades de información para tomar decisiones más acertadas, tanto en áreas como de la salud, la economía, la educación y las empresas. Para dar inicio, vamos a ver los tipos de datos. Primero, hablaremos sobre los tipos de datos que existen. Los datos pueden clasificarse según su estructura. Existen tres principales. Los datos estructurados, que son aquellos que están organizados en tablas, como la base de datos que usan las empresas. Después están los datos semiestructurados, que estos tienen cierta organización, pero no completamente definida, como los archivos JSON o XML. Y los datos no estructurados, que incluyen información como imágenes, videos, audios o textos libres. También podemos clasificarlos según su naturaleza. Estos pueden ser en datos cuantitativos, que pues estos son números medibles como puede ser la edad, el peso o la temperatura. Y también están los datos cualitativos, que estos son las características o categorías como pudiera ser el género, el color o el estado civil. Y finalmente, pues también se pueden clasificar según su fuente, que existen los datos internos, que son los que provienen dentro de una organización, por ejemplo, registros de venta, información de clientes o datos administrativos. Y los datos externos, que provienen del entorno, como redes sociales, bases de datos públicas, información gubernamental o datos obtenidos de Internet. Esta clasificación es importante porque permite identificar de dónde proviene la información y cómo puede utilizarse. Ahora, posteriormente, pasamos al flujo de trabajo de la ciencia de datos. Ahora hablaremos sobre esto, que el flujo de trabajo es el proceso que siguen los científicos de datos para transformar información en conocimiento útil. Generalmente incluye pasos. Primero la obtención de los datos, después la recuperación y limpieza, posteriormente el análisis, el modelado, la visualización y finalmente la interpretación de los datos para tomar algunas decisiones. Estos procesos es importante porque garantiza que los datos sean confiables y útiles. Posteriormente pasamos a las etapas principales, que comienzan con la definición del problema, donde se identifica qué se quiere resolver o qué pregunta se quiere responder. Después viene la recopilación de estos datos, que consiste en obtener información de diferentes fuentes. Posteriormente se realiza la preparación de los datos, donde se corrigen errores, se eliminan datos incompletos y se organizan. Luego se viene el análisis exploratorio para encontrar patrones o relaciones entre los datos. Y después de realizar el modelado, donde se aplican algoritmos o métodos estadísticos para obtener resultados o predicciones. Y pues finalmente se comunican los resultados mediante gráficas, reportes o presentaciones que puedan ser utilizados para tomar decisiones. Después, formas de recopilar datos. Los datos pueden recopilarse de muchas maneras. Por ejemplo, mediante encuestas, formularios, sensores electrónicos, dispositivos móviles, registros empresariales, redes sociales, bases de datos públicas, experimentos científicos o incluso mediante técnicas como el web scraping, que consiste en extraer información de páginas web. Cada método depende ahora sí que del objetivo de este análisis y del tipo de información que se necesite. Después vamos con los formatos de los datos. Los datos pueden encontrarse en diferentes formatos. Algunos de los más comunes son archivos CSV, Excel, JSON, XML, bases de datos SQL, archivos de texto, imágenes como JPG o PNG.
perdón, y también audio o video. La variedad de formato pues es importante porque ahora sí que determina cómo se pueden procesar y analizar los datos utilizando herramientas tecnológicas. Después pasamos al almacenamiento de los datos, que existen diferentes formas en la que se pueden almacenar estos datos. Una de ellas pues, son las bases de datos, que estas nos permiten guardar información organizada para para consultas rápidas o operaciones diarias también. Otra forma es el Data Warehouse o almacén de datos, que integra grandes cantidades de información histórica y se utiliza principalmente para lo que es el análisis y toma de decisiones estratégicas. También pues la principal diferencia es que pues las bases de datos se usan para operaciones de lo que son día con día, o sea, diario, mientras que la data warehouse se utiliza para análisis más completo y a un largo plazo, o sea, que pueda durar un poco más de tiempo. Después contamos a los aspectos éticos. Finalmente, ¿qué es esto? Que pues esto es muy importante considerar pues la privacidad de las personas, proteger la información personal y garantizar la seguridad. Esto pues para evitar accesos no autorizados. También es fundamental la transparencia, es decir, informar a los usuarios que cómo se recopilan y se utilizan sus datos. Otro aspecto clave, perdón, es el consentimiento, ya que las personas deben autorizar pues, su uso de información. Además, se deben evitar sesgos como lo son algoritmos que pueden generar discriminación hacia ciertos grupos. Y por eso es que la ética es la ciencia de datos, es esencial porque estas decisiones basadas en datos pueden afectar la vida de muchas personas, por lo que se requiere una responsabilidad de su uso. Y como conclusión, pues la ciencia de datos pues es una herramienta muy poderosa que nos permite transformar información en conocimiento útil para la toma de decisiones. Sin embargo, para que sea beneficiosa, pues es necesario aplicar procesos adecuados, manejar correctamente lo que son los datos y actuar con responsabilidad ética. Comprender los tipos de datos, las etapas del proceso y los principios éticos nos va a ayudar a utilizar la información de manera correcta y segura. Y finalmente, ¿dónde es que se sacó la información de esta presentación? Muchas gracias por su atención.